Hola, ¿qué tal? Hace unos días el National Geographic proyectó documentales sobre una de las científicas más importantes en el mundo de los primates, la doctora Fossi, Diane Fossi. Ella nació en Estados Unidos en 1932 y desde temprana edad tenía interés por los animales, por la zoología. Ella estudió terapeuta y se le ofrece una oportunidad para ir a África, a un lugar de África en la selva, y ella, pues su misión era precisamente tomar fotografías y visitar la naturaleza en África. Y va y entra a un lugar que se llama Ruanda, cerca de Congo, colindando con Congo y con otros países. Y Diane Fossey empieza a observar la conducta de los gorilas. Hay una diferencia entre el gorila, el orangután, el chimpancé también. Ha habido varios expertos en el estudio de los chimpancé y en el estudio de los orangutanes, que son algunos de los primates más antiguos que hay. Algunos piensan que ancestros que tienen más de 10, 15 millones de años. Los gorilas tendrían algunos 6, 7 millones de años aproximadamente. Y Diane Fossey estudió en esta parte, en Ruanda, a los gorilas. Iba a ir por algunos días o por algunas semanas. Y nada, que se quedó 18 años, casi 19 años estudiando y conviviendo con ellos. Tenía una casa de lámina, una casa verde, donde ella vivía en la noche, apuntaba sus observaciones a través de máquina de escribir y mandaba las observaciones a la revista y las fotografías también. Tuvo un compañero que durante aproximadamente 2 o 3 años ayudó en la fotografía y que la admiraba mucho también a la doctora Fossey, pero sin embargo en los libros o en las películas era poco reconocido la labor de por así decirlo, periodista, que también era un gran científico, ya que él grabó, filmó y editó muchas de las fotografías que luego aparecieron para el National Geographic. Diane Fossey convivió. Ella misma comenta que al principio eran muy agresivos estos simios o pues no eran orangutanes, porque repito, hay una diferencia entre el orangután, el chimpancé y el gorila. Eran gorilas en su hábitat natural, libres en África, en el cerro, donde hay mucha neblina y donde hay mucha lluvia generalmente. Y ella empezó tomando distancia. Al principio decía que estaba a 50 metros de los gorilas para observarlos y tomarles fotografías. Después se fue adaptando, algo muy interesante, cómo ella se adaptó a la naturaleza y cómo los gorilas la fueron también adaptando a ella, cómo la fueron entendiendo a través de la comunicación no verbal, la comunicación gestual, la comunicación a través de la mirada. Y se hizo una simbiosis, se hizo una comunicación entre la doctora Fossey y este grupo de orangutanes y este grupo de chimpancés y sobre todo de gorilas. Algunos refieren que llegó a haber más de 250 gorilas. También lamentablemente le tocó ver la muerte de varios de sus gorilas favoritos. Uno de ellos se llamaba, o ella le llamó Digit, como si fuera dígito, y ella misma le tocó ver por cazadores africanos cómo traficaban y cómo vendían la piel y cómo vendían la cabeza del chango o del gorila para ganar dinero, pero no se percataba que era la cacería, una actividad para muchos normal y natural de sus lugares. Entonces lo interesante también es que además de la adaptación, después de muchos años, ella
pues se convierte en una activista social también, en una activista que cuida la foresta, que cuida la selva, que cuida a toda la comunidad de chimpancés y de simios que estaban ahí. Todos los días Diana se ponía a observar la conducta de estos animales tan interesantes, tan primitivos, que algunos dicen que el hombre pues viene de todos estos primates, y cómo producían sonidos guturales. Diane tenía una grabadora, un micrófono que ponía generalmente en la selva, y en la noche se dedicaba a imitar esos sonidos para poder comunicarse, y lograba la comunicación muy interesante entre el humano y el gorila. Posiblemente son de los videos y fotografías únicas a nivel mundial donde una investigadora, una experta, porque en 1974 obtuvo su doctorado, tuvo varias menciones honoríficas también, pues se había adaptado al sonido y adaptado a la comunicación no verbal también, y verbal, de estos simios. Hay fotos de Diane leyendo y los simios están como escuchando los sonidos. Y hay videos, uno de los videos más reconocidos internacionalmente es donde la doctora está escribiendo en su cuaderno de observaciones con una pluma, y uno de los simios o uno de los orangutanes le quita la pluma y después le regresa la pluma, y Diane le regresa el libro o el cuaderno de anotaciones, se lo pide, y el orangután le regresa el cuaderno. Ella hizo muchísimas observaciones sumamente valiosas para la investigación científica, para entender a estos primates en su hábitat natural, y que, repito, no solamente fue una observadora de la conducta animal o un gran científico, que pudo descubrir muchas cosas de la conducta en sociedad, cómo actuaban en sociedad, cómo se comunicaban, cómo había un líder, y cuando ese líder hablaba, todos se tenían que agachar y todos tenían que tener una posición de sumisión también. Y ella fue entendiendo estas dinámicas durante 18 años o un poco más. Fue activista, cuidó mucho la naturaleza y le daba mucho coraje, ella misma lo decía, cuando llegaban cazadores a atentar contra la vida de estos simios, de estos gorilas. Ella misma defendía a estos grupos. Y algo muy interesante, también ellos llegaron a defender la vida de la doctora Diane. Se había hecho una simbiosis, una especie de amistad y una especie de familia con estos seres vivos también. Había estudiantes de carreras y de universidades que iban a observar, y Diane, que tenía un carácter reacio y fuerte, no les permitía acercarse a los simios, a los gorilas, porque ella decía, siempre lo dijo, que la influenza o la gripe, si una persona estaba enferma, podía contagiar al simio y podía morir el simio, ya que ellos no tienen la misma condición que el ser humano. Y ella le temía mucho al acercamiento de otros seres humanos con estos gorilas, no le permitía. Había grupos que la amenazaron su vida por muchos años, y ella, sin embargo, seguía estudiando, seguía siendo parte del ecosistema, seguía mandando fotografías y videos a Estados Unidos y a otras partes del mundo, y seguía con su investigación científica. Varias veces la amenazaron de terminar con su investigación si ella no dejaba que los grupos fueran a atentar contra la vida de estos gorilas. Ella los cuidó, los respetó, los nombró, les puso nombre. Se dio cuenta como investigadora que cada animal tenía una faceta diferente, una personalidad, un rostro diferente, una forma de emitir sonidos de una manera muy diferente
que no se había percatado antes en la ciencia. Ella ayudó a progresar a la ciencia y la ciencia le ayudó también a entender el ecosistema en el que vivía, y también el grupo de personas que trataban de ayudar y que recibió mucha ayuda también de asociaciones y de varias universidades. De la misma National Geographic recibió apoyos por muchos años, pero también de personas que querían dañar a estos seres vivos, a estos animales. Fue una de las investigadoras que se dio cuenta que los gorilas no eran violentos si no se les provocaba. Al principio sí eran violentos con ella porque no la conocían, pero cuando ella se fue adaptando, fue entendiendo el idioma, fue entendiendo también los gestos. Ella logró precisamente la calma y la tranquilidad con los orangutanes. Una de las cosas que se descubrió también es cuando ella imitaba, por ejemplo, un movimiento donde un simio, por ejemplo, ponía su mano, algunos le dicen mano o pata, dependiendo cómo veamos al simio. Si lo vemos desde un punto de vista medio humano, desde un punto de vista animal, pues algunos dirían que es una pata, otros dirían que es un brazo, una mano. Se ponía, por ejemplo, así el simio y ella imitaba, y eso imitaba la misma posición, y eso le ayudaba a comunicarse y a entender, por así decirlo, la conducta del chimpancé y del gorila. Sucedía también al revés. Cuando ella tomaba una pluma para escribir sus apuntes, curiosamente el gorila también hacía el movimiento de la pata o de la mano, y todo eso quedó registrado en fotografías y quedó registrado en videos durante muchos años. Se dice que se tomaron en video fácilmente en cintas de video, más de 20,000 metros de cinta de video, 30,000 metros, que son muchísimas horas, son tal vez más de 4,000, 5,000 horas de grabación no editada. Al día de hoy no conocemos todas las piezas, todos los videos ni todas las fotografías de la doctora Jane, o Diane más bien. Hay otra doctora, Jane Goodman, que ella estudió también en Estados Unidos, y esta doctora estudió más que a los gorilas, estudió a los orangutanes. A ella le tocó hacer también visitas de campo y le tocó hacer investigaciones, pero con orangutanes en una parte de Tanzania, en una parte de África también. Muy reconocida también por sus libros y muy reconocida también por sus documentales, donde la doctora pues se expresa cómo trabajan en equipo, cómo hacen herramientas. La doctora Diane se dio cuenta en África que los simios, los gorilas, hacían de una vara, la dividían en varias partes, la insertaban en un hormiguero y las hormigas subían a través de la vara. Y el orangután agarraba, o el chango agarraba la vara y comía hormigas, y comía sobre todo estas especies de termitas también, que hay muchas termitas en esos lugares. Ahí nos damos cuenta cómo la teoría no se equivoca cuando nos decía que los gorilas y los changos y simios hacían herramientas y hacían utensilios. En algunos videos o en algunas fotografías se ven inclusive cómo los orangutanes y los gorilas toman agua de la lluvia y agarran hojas grandes como si fueran hojas de plátano, y ellos empiezan a tomar agua también. Ella inclusive en la lluvia se ponía con ellos a comunicarse, hacía observaciones bajo el sol, bajo la lluvia, bajo neblina, bajo cualquier circunstancia. Pero fue muy amenazada también, repito, tuvo que batallar mucho con grupos de poder que querían destruir la fauna y la selva, y querían lucrar con la vida de los gorilas también. En 1980 o por 1982, al parecer,
escribió Gorilas en la Niebla, que fue unos 3 años antes de morir. Y Gorilas en la Niebla tomó un auge muy importante porque fue prácticamente la primera película que hablaba de la relación humano-gorila y de todos los descubrimientos que ella había realizado. Y Gorilas en la Niebla, que es la película, está basada en el libro de la doctora Fossi. Todos los apuntes, todo lo que ella hizo durante 12 años, ella lo publicó después de 12 años, su libro de investigaciones. Se basó en la película, donde ella en la película no aparece, pero todas sus investigaciones y todas sus ideas y toda la vida que ella tuvo que pasar y todos los problemas que ella tuvo que pasar también están narrados en esta interesantísima historia de Gorilas en la Niebla. Muchas personas piensan que la doctora Fossi comía, por ejemplo, de los árboles o comía de la naturaleza. Ella iba a la ciudad con un grupo de militares que le había puesto el gobierno de África para que resguardaran el lugar, lo protegieran también de los vándalos, y ella iba al centro de la ciudad a comprar comidas y a comprar recursos y todo esto, y le duraban tal vez 1 mes, 2 meses en su casa de lámina y regresaban otra vez a la ciudad. Pero no comía ella del campo ni comía de los árboles, generalmente era comida comprada, y todo el dinero que ella ganaba era generalmente de parte de fundaciones que ayudaban a los animales, a la investigación científica, y de las fotografías que también vendían para poder obtener algo de ganancias económicas y que ella pudiera seguir con sus investigaciones también. Es algo también sumamente interesante. Nos damos cuenta aquí la interacción humano-animal, cómo el animal protege al humano y el humano estudia al animal también, al gorila. Cómo se desmitifica esta idea de que los gorilas son siempre malos o agresivos o no pueden adaptarse. Cómo una persona pudo llegar a vivir 18 años en la selva y donde los grupos humanos eran más violentos que estos mismos animales que vivían en libertad. Ella siempre se opuso al cautiverio, siempre quiso proteger a las especies, que no se las llevaran a circos o a zoológicos o a investigaciones, y sin embargo no lo logró porque hubo especies que sí se llevaron a otros lugares, a otras partes del mundo. Ella no pudo evitar que ciertos animales se los llevaran también. Ella buscaba mucho la libertad de los simios, la libertad de los gorilas y la observación directa, pero también la observación participante. Ella no nada más observaba las conductas de los grupos o subgrupos que se daban, ella no nada más escuchaba, ella era partícipe de la observación. Ella era parte del ecosistema, era parte de la realidad también de los gorilas. Y pues hay un material muy valioso que está en National Geographic para aprenderlo y para observar que los gorilas tienen mucha relación con el ser humano. Algunos científicos hablan o genetistas hablan de que el ser humano comparte alrededor de un 98.6 o 98.7 del DNA, el ser humano con los animales, pero es controvertido ese punto del DNA en el ser humano y en los simios. También es un poco delicado el tema sobre el DNA humano y el DNA de los simios, pero hay muchas similitudes como la elaboración de herramientas, la comunicación, la interpretación de sonidos, los mismos sentimientos que tienen los orangutanes, de tristeza posiblemente, de felicidad, el sentimiento de coayuda, de ayudar a los demás, el sentimiento de necesidad, de estar en un grupo también, y todo esto es sumamente interesante. Así es que hay que estudiar un poco más sobre Dian Fossey y sus investigaciones. Se ha hablado mucho y se ha especulado sobre su muerte. No hay nada declarado con certeza sobre el fallecimiento, pero sabemos que falleció o murió en 1985, y en el cerro donde ella estaba, o en el lugar donde ella estaba, que se llama Kaisoke,
así se llama, Kaiso, que en ese lugar pues quedó la doctora enterrada. Sin embargo, yo he revisado algunos libros que dicen que ella fue llevada a Estados Unidos también. Posiblemente estuvo su cuerpo algunos años o algunos meses en ese lugar y después pasó a Estados Unidos. Recomiendo este libro, que no es de la doctora, pero habla sobre primates y habla sobre todo este grupo de animales y su forma de comunicación. Es por Sue Savage y es por Rambusch y Roger Lewin también. Es un libro muy interesante donde mencionan también a la doctora y mencionan parte de sus investigaciones y parte también de su capacidad de observación y de su capacidad de pues entender el mundo animal y el mundo humano. Vienen investigaciones en este libro sumamente interesantes, como la memorización de los simios o de los changos. No son gorilas, son bonobos, que es otra especie. Se clasifican, estos animales se clasifican en changos, orangutanes y bonobos también, y el bonobo es el que se dice que se parece más al ser humano, y cómo hay experimentos con computadoras, y el bonobo no solamente expresa emociones y sentimientos en la cara o por sonidos, sino que logra memorizar toda una pantalla de computadora con una rapidez impresionante, vertiginosa. A un niño le ponen fotografías de números y el niño trata de tocar el número que sigue de una manera aleatoria y lo hace de una manera pues correcta, pero con 2 o 3 equivocaciones. Y ponen al chango o al bonobo y lo ponen de una manera más rápida, y el chango en ese experimento logra aprenderse o memorizar todo y lo hace de una manera más rápida también. Evidentemente los bonobos no son seres humanos. Algunos científicos dirían que los bonobos deberían de estar en la clasificación de persona humano, de ser humano. Yo creo que distan mucho del ser humano. Ellos pueden memorizar algunas cosas, pero no comprender todo, no logran tener una comprensión ni del mundo, ni una capacidad de adaptación total como el ser humano la tiene, o de codificar, por ejemplo, un libro o un sonido. Los bonobos distan mucho de todo esto, pero se ha demostrado que en algunos experimentos tienen una gran capacidad para los reflejos y para la memorización también. Entonces hay que dejar claro que hay diferentes especies, es una misma familia, y sigue habiendo esa controversia si el ser humano pues es descendiente o no de los simios, de los orangutanes o de los bonobos también. Bueno, pues espero haya ayudado este video, y pues el próximo video hablaré sobre otros temas interesantes también para la ciencia y para la sociedad. Gracias.